Mi hijo prefería a su padrastro millonario, pero cuando quedó en bancarrota, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Nunca imaginé que el amor de un hijo pudiera desvanecerse con la misma facilidad con la que se evapora el rocío bajo el sol de la mañana. Creía, con la ingenuidad de un hombre que ha dedicado su vida a su familia, que el vínculo entre un padre y su hijo era inquebrantable, que el amor paternal, forjado con años de sacrificios, desvelos y gestos invisibles, era algo que el tiempo y las circunstancias jamás podrían erosionar. Pero estaba equivocado. No porque yo no hubiera hecho lo suficiente, sino porque a veces la vida tiene un sentido del humor cruel, y nos obliga a enfrentarnos a verdades que jamás quisimos aceptar. Mi nombre es José, tengo 45 años y, durante toda mi vida adulta, he sido un hombre común. No nací con privilegios ni crecí rodeado de lujos, pero tampoco puedo decir que me haya faltado lo esencial. Mi infancia transcurrió en un hogar modesto, con padres trabajadores que me inculcaron la importancia del esfuerzo y la honestidad. Aprendí desde joven que el dinero no era el único camino hacia la felicidad, pero también descubrí, a fuerza de golpes y desilusiones, que el mundo no siempre recompensa a los buenos hombres. Cuando conocí a Sofía, la que sería mi esposa y madre de mi hijo, pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir el peso de la vida. Nos casamos jóvenes, con más sueños que certezas, y durante los primeros años fuimos felices a nuestra manera. No teníamos grandes comodidades, pero nos teníamos el uno al otro. Y cuando llegó Andrés, nuestro único hijo, sentí por primera vez en mi vida que todo el esfuerzo, todas las noches de desvelo y las horas extra en el trabajo, tenían un propósito real. Lo miré en sus primeros días de vida y me hice una promesa silenciosa: jamás dejaría que le faltara nada. Pero el destino no entiende de promesas. El amor entre Sofía y yo se fue desmoronando poco a poco, no con explosiones de odio ni gritos furiosos, sino con el desgaste silencioso de la rutina. Con las miradas que se desvían y los silencios que pesan más que las palabras. Terminamos divorciándonos cuando Andrés tenía apenas 10 años. Fue un proceso difícil, pero en mi corazón creía que, aunque nuestro matrimonio había terminado, mi papel como padre nunca se vería afectado. Mi hijo siempre sabría que yo estaba ahí para él. Lo que no esperaba era que Sofía, apenas unos meses después del divorcio, apareciera con un nuevo hombre en su vida. No era cualquier hombre. Arturo, su nueva pareja, era la encarnación de todo lo que yo no era: adinerado, poderoso, un hombre con contactos en los lugares correctos y con una vida llena de lujos que jamás habría podido darle a Andrés. En cuestión de meses, pasaron de vivir en el apartamento modesto donde habíamos criado a nuestro hijo a una enorme mansión con piscina, servidumbre y autos que costaban más de lo que yo ganaba en años. Al principio, traté de no darle importancia. Creí que el amor de un padre no se medía en dinero, que mi hijo, sin importar en qué casa durmiera o qué auto lo llevara a la escuela, seguiría viéndome con los mismos ojos de admiración y cariño. Pero la realidad no tardó en mostrarme su verdadera cara. Andrés empezó a cambiar. Lentamente al principio, casi imperceptible, con pequeños comentarios que pasaban desapercibidos, pero que, con el tiempo, se convirtieron en desprecios evidentes. Recuerdo con una claridad hiriente la primera vez que supe que estaba perdiéndolo. Fue una tarde de domingo, cuando pasé a buscarlo para llevarlo a comer, como hacíamos cada semana. Al subir a mi auto, frunció el ceño y dijo con desgano que mi coche era viejo, que el de su padrastro tenía asientos de cuero y pantalla táctil y que no entendía cómo podía seguir manejando algo tan anticuado. Traté de tomarlo como una simple observación infantil, pero la verdad era que aquel comentario escondía algo más profundo. Semanas después, empecé a notar que ya no tenía el mismo entusiasmo por nuestras salidas, que sus respuestas eran cortas y que su atención siempre estaba en su teléfono, enviando mensajes o viendo fotos de sus nuevas vacaciones en lugares que yo jamás había pisado. Lo peor vino cuando comenzó a cancelar nuestras reuniones con excusas que no terminaban de convencerme. Un día me dijo que tenía mucho trabajo en la escuela. Otro, que su madre lo había llevado a un evento importante. Y finalmente, sin rodeos, me confesó que prefería quedarse en casa de su padrastro, donde tenía su propia habitación enorme, su propio televisor y donde nadie le hacía preguntas sobre cómo iba en la escuela o si había hecho sus tareas. Aquí tengo todo lo que necesito, fueron sus palabras. Me dolió, pero traté de no darle importancia.
Pensé que era una etapa, que con el tiempo se daría cuenta de lo que realmente importaba. Pero no fue así. Los años pasaron y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Para cuando cumplió 18 años, la relación que habíamos construido desde su infancia estaba completamente fracturada. Lo supe cuando, en lugar de invitarme a su fiesta de cumpleaños, me llamó 2 días antes para decirme que ya tenía planes con sus amigos y que no hacía falta que pasara a verlo. Cuando le pregunté si podíamos al menos cenar juntos otro día, respondió con frialdad que no era necesario, que ya tenía suficiente con la celebración que le estaban organizando en la mansión de su padrastro. Esa fue la última vez que intenté acercarme. Entendí, finalmente, que mi hijo ya no era mi hijo. O al menos, no el niño que había criado con tanto amor. Se había convertido en alguien más, alguien que me veía con condescendencia, como si yo fuera una sombra del pasado que prefería ignorar. Y así lo hice. Me alejé, no por rencor, sino porque entendí que aferrarme a alguien que no me quería en su vida era una batalla perdida. Pero la vida, con su irónica justicia, no deja que las cosas queden sin saldar. Y cuando el destino golpeó la puerta de la mansión que tanto idolatraba, cuando todo aquello que lo hacía sentirse superior se derrumbó en cuestión de días, fue entonces cuando recordó que tenía un padre. Fue entonces cuando quiso regresar a mí, cuando quiso recuperar el tiempo perdido. Actualización 1. Los años siguieron su curso con la implacable indiferencia de quien no tiene piedad por los lazos rotos. Durante mucho tiempo me aferré a la esperanza de que Andrés, mi hijo, eventualmente abriría los ojos y se daría cuenta de que su desprecio hacia mí era una ilusión pasajera. Una necedad de juventud que con el tiempo se disiparía como el humo. Pero esa esperanza, que al principio era una llama persistente en mi interior, comenzó a apagarse conforme veía que la distancia entre nosotros no solo se mantenía, sino que se ensanchaba con cada decisión que él tomaba. No hubo peleas ni discusiones fuertes, solo la indiferencia de su parte y el peso del olvido cayendo sobre mis hombros. El tiempo pasó, y cuando menos lo noté, Andrés ya no era el niño que llevaba al parque ni el adolescente que, aunque a regañadientes, aún aceptaba mis invitaciones a cenar. Se había convertido en un joven que tenía su vida completamente sumergida en el mundo que su padrastro le había ofrecido, un mundo donde yo no encajaba, donde mi existencia era un eco distante que prefería ignorar. El punto de quiebre, el momento en el que entendí que ya no había nada que hacer, llegó cuando Andrés cumplió 18 años. Sabía que ese día era importante, que la mayoría de edad representaba un cambio significativo en su vida, y pese a la frialdad con la que me trataba en los últimos años, pensé que al menos querría compartir ese momento conmigo, su padre. Así que hice lo que cualquier padre haría, planeé una cena especial para celebrarlo, un espacio íntimo donde pudiéramos sentarnos, hablar, quizás, intentar recuperar algo de la relación que habíamos perdido. Llamé a Andrés unos días antes para preguntarle si estaba libre la noche de su cumpleaños, pero su respuesta fue tan desinteresada que de inmediato supe que algo no estaba bien. Me dijo sin rodeos que su padrastro y su madre le estaban organizando una fiesta grande en su mansión, un evento exclusivo con amigos, música, comida y hasta un DJ privado. Su tono era el de alguien que daba por sentado que yo no entraba en esa ecuación, que mi presencia en un evento así era completamente innecesaria. Aún así, traté de no darle demasiada importancia y le pregunté si al menos podríamos vernos otro día para una cena más tranquila, solo él y yo. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera con frialdad que no era necesario, que ya tenía suficientes planes y que no hacía falta que nos viéramos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no quedaba nada entre nosotros. No era solo la distancia, no era solo la influencia de su padrastro o el deslumbramiento por el dinero. Era que, en su mente, yo simplemente ya no era una parte relevante de su vida. No hubo enojo en su voz, ni desprecio abierto. Solo indiferencia. Y esa indiferencia fue lo que más me dolió. Pero lo peor aún estaba por venir. El día de su cumpleaños, a pesar de que sabía que no estaba invitado, no pude evitar revisar las redes sociales y ver cómo la celebración se desarrollaba en la casa de su padrastro. Las fotos y los videos mostraban una fiesta extravagante, con luces brillantes, mesas llenas de comida costosa, amigos riendo y brindando con copas de cristal. Y ahí, en medio de todo, estaba mi hijo, sonriendo con una seguridad que ya no reconocía en él, rodeado de lujos que lo hacían sentir intocable. Horas después,
mientras intentaba distraerme en casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero al contestar, una voz joven y algo ebria habló sin filtro. Me tomó unos segundos reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí que la herida que había intentado ignorar se abría por completo. Andrés estaba del otro lado de la línea, riéndose junto a algunos de sus amigos. No parecía haber llamado con una intención real de hablar conmigo, sino más bien por el impulso del momento. En medio de las risas, su voz llegó clara, cortante como un cuchillo. Papá, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ahora tengo la vida que siempre quise. Ya no tengo que preocuparme por nada. No tengo que estar en un auto viejo ni comer en lugares baratos. Finalmente, estoy donde pertenezco. Cada palabra se clavó en mi pecho como un puñal. No respondí de inmediato. Por un momento, simplemente sostuve el teléfono y dejé que las risas en el fondo se filtraran por el auricular, resonando en mi cabeza como un eco cruel de la distancia que él mismo había impuesto. Quería decir algo, cualquier cosa que lo hiciera entender lo que estaba haciendo, pero su tono, su despreocupación, me dejó claro que no había nada que pudiera decir que cambiara las cosas. Entonces, simplemente colgué. Esa fue la última vez que intenté buscarlo. No porque lo odiara, ni porque quisiera pagarle con la misma moneda, sino porque entendí que ya no había un lugar para mí en su mundo. No lo forcé, no lo busqué más, no intenté recuperar algo que ya estaba roto. Me aparté, permitiéndole vivir la vida que tanto deseaba, la vida que, según él, era la que siempre había querido. Pero la vida, con su justicia implacable, siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas. Y aunque en ese momento no podía saberlo, el mundo que Andrés había elegido, el que tanto me había despreciado por no poder darle, estaba a punto de derrumbarse. Y cuando todo lo que tenía desapareció, cuando la vida le mostró que la riqueza no era eterna y que los lujos podían desvanecerse en un instante, fue entonces cuando recordó que tenía un padre. Fue entonces cuando, desesperado, quiso regresar a mí. Pero para ese momento, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Actualización 2. El tiempo avanzó con la misma indiferencia con la que siempre lo hace, arrastrando consigo los recuerdos de lo que alguna vez fue y reemplazándolos con nuevas realidades. Después de aquella llamada en su cumpleaños, entendí que cualquier intento de acercamiento con Andrés era inútil. Había tomado su decisión, aunque en su mente quizás lo veía como una elección trivial, para mí había sido el golpe final que terminó de fracturar el lazo que alguna vez nos unió. Me acostumbré a la idea de que mi hijo ya no era mi hijo, o al menos no el que yo había criado. Dejé de intentar comunicarme con él, dejé de revisar sus redes sociales y, eventualmente, dejé de pensar en él con la misma frecuencia. No porque dejara de importarme, sino porque aprendí que aferrarse a un amor que no es correspondido solo lleva al sufrimiento. Los años pasaron sin grandes sobresaltos en mi vida. Mi rutina siguió siendo la misma, mi trabajo, mis pocos amigos, mis momentos de soledad que, con el tiempo, dejaron de sentirse como una carga y se convirtieron en una compañía silenciosa pero familiar. Si bien había aceptado la distancia con mi hijo, en ocasiones me encontraba preguntándome si alguna vez se detendría a pensar en mí, si en algún momento de su vida llegaría a entender lo que había hecho y lo que había perdido. Pero esas preguntas siempre quedaban sin respuesta, enterradas en la incertidumbre de un futuro que ya no me pertenecía. Por otro lado, la vida de Andrés, al menos según lo poco que escuchaba a través de conocidos o comentarios ocasionales, seguía desarrollándose en un mundo ajeno al mío. Continuaba rodeado de lujos, viajando a lugares exóticos, disfrutando de todo lo que el dinero de su padrastro podía comprarle. No me sorprendía. Desde que aquel hombre entró en su vida, lo había convertido en una versión reducida de sí mismo, arrogante, superficial, convencido de que la fortuna era un derecho y no un privilegio pasajero. Pero, como bien dice el refrán, el dinero viene y va. Y cuando se va, lo hace con la misma rapidez con la que llegó. La noticia de la caída de Arturo, el padrastro de Andrés, me llegó de manera inesperada. No fue porque yo estuviera pendiente de sus asuntos, sino porque cuando un hombre que vive de su imagen y riqueza se desploma, la noticia se esparce como un incendio en un campo seco. En cuestión de semanas, los rumores comenzaron a circular, malas inversiones, problemas legales, demandas, fraudes.
Aquello que alguna vez había parecido una fuente inagotable de dinero resultó ser un castillo de naipes construido sobre mentiras y deudas disfrazadas de éxito. Lo primero que cayó fueron los lujos innecesarios. La mansión en la que Andrés había vivido con la seguridad de quien se siente intocable fue puesta en venta para cubrir parte de las deudas de su padrastro. Los autos de lujo desaparecieron, los viajes se detuvieron y, poco a poco, la burbuja en la que mi hijo había vivido comenzó a colapsar. Lo que antes eran cenas en restaurantes exclusivos se convirtió en preocupaciones sobre cómo iban a pagar la siguiente factura. La arrogancia con la que Andrés había hablado aquella noche de su cumpleaños, cuando me dijo que por fin tenía la vida que siempre había querido, se desmoronó frente a la fría realidad de la bancarrota. Aún recuerdo el día en que supe con certeza que las cosas habían cambiado. Fue una tarde cualquiera, mientras terminaba mi jornada laboral. Un viejo amigo que aún mantenía contacto con algunas personas del círculo de mi exesposa me llamó con la intención de contarme lo que había sucedido. Con un tono casi divertido en su voz, me dijo que Arturo lo había perdido todo, que ya no era el hombre poderoso que solía ser y que su fortuna había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. No era alegría, tampoco tristeza. Era una sensación extraña, un reconocimiento de que el destino, en su forma impredecible, había equilibrado la balanza. No tardó mucho en ocurrir lo inevitable. Una noche, después de años sin recibir una llamada suya, mi teléfono sonó con el nombre de Andrés en la pantalla. Me quedé observándolo durante unos segundos, preguntándome si realmente valía la pena contestar. Sabía exactamente por qué llamaba. No era una coincidencia que después de años de indiferencia, de menosprecio y olvido, de pronto necesitara hablar conmigo. Él no me estaba llamando porque me extrañara. Me estaba llamando porque me necesitaba. Dejé que el teléfono sonara unas cuantas veces antes de decidir responder. Al otro lado de la línea, su voz sonó diferente. Ya no tenía la seguridad con la que solía hablarme, ya no había arrogancia en su tono, solo una leve vacilación, como si le costara admitir el motivo de su llamada. Con un tono que intentaba sonar casual pero que traicionaba su incomodidad, dijo que solo quería saber cómo estaba, que hacía mucho que no hablábamos y que quería ponerse al día. No le respondí de inmediato. Quería escuchar hasta dónde llegaría antes de admitir la verdad. Después de un intercambio de palabras sin mucho peso, finalmente llegó al punto. Dijo que estaba pasando por un momento difícil, que las cosas en casa habían cambiado y que necesitaba ayuda. Su voz tembló ligeramente cuando dijo que no tenía a quien acudir, que su madre estaba demasiado preocupada tratando de mantener las cosas a flote y que, por primera vez en su vida, no tenía la certeza de qué iba a pasar con él. No le respondí de inmediato. De alguna manera, había esperado este momento durante mucho tiempo. Había imaginado lo que diría cuando finalmente me buscara, cuando entendiera lo que significaba ser olvidado, cuando sintiera en carne propia lo que yo sentí cuando él me dio la espalda. No sentí compasión, pero tampoco rabia. Lo único que sentí fue la certeza de que este era el punto en el que las cosas finalmente se habían invertido. Con un tono neutral, le dije que lamentaba lo que estaba pasando, pero que no estaba seguro de cómo podía ayudarlo. Dejé que sintiera la misma distancia que él había impuesto entre nosotros durante todos esos años. Hubo un silencio incómodo antes de que murmurara que solo quería hablar conmigo, que necesitaba a su padre. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, por primera vez, era él quien estaba buscando un lugar en mi vida y no al revés. Pero yo ya no era el mismo hombre que solía rogar por su cariño. Con voz firme, le dije que era tarde, que en ese momento no podía seguir hablando y que quizás podríamos hablar en otro momento. No le aseguré nada, no le di esperanzas inmediatas, no le abrí la puerta como él esperaba que hiciera. Antes de colgar, me dijo con un hilo de voz que me quería y que esperaba que algún día pudiéramos recuperar el tiempo perdido. No respondí. Simplemente colgué. No era rencor. No era venganza inmediata. Era el inicio de la lección que tenía que aprender. Porque ahora, él era quien necesitaba de mí. Y esta vez, yo no iba a estar disponible como él esperaba. Actualización 3. Pasaron varios días después de aquella primera llamada antes de que volviera a intentar comunicarse conmigo. Al principio, lo ignoré. No porque disfrutara viéndolo sufrir,
sino porque entendí que lo peor que podía hacerle en ese momento era darle lo que esperaba, una solución inmediata, un regreso fácil a la seguridad de mi presencia. Una red de apoyo lista para amortiguar su caída sin que tuviera que hacer el más mínimo esfuerzo. Pero la vida no funciona así, y yo ya no era el hombre que solía desesperarse por mantenerlo cerca. Los mensajes comenzaron a llegar con más frecuencia. Al principio, eran formales, con un tono calculado que intentaba ocultar su verdadera desesperación. Me decía que solo quería hablar, que quería verme, que había pasado demasiado tiempo y que lamentaba que nuestra relación se hubiera enfriado. Pero yo sabía bien que el arrepentimiento no venía de una revelación genuina, sino del frío peso de la realidad que ahora tenía que enfrentar. Después de varios intentos fallidos, finalmente decidió hacer algo que no esperaba. Apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde cuando escuché los golpes en la madera. No había recibido visitas inesperadas en mucho tiempo, y por un instante pensé en no abrir. Pero cuando miré por la ventana y vi su figura de pie en la entrada, supe que este era el momento que había estado esperando. Cuando abrí la puerta, lo vi con más claridad de lo que jamás lo había visto en los últimos años. Ya no era el joven confiado que desfilaba por la vida con la certeza de que todo le pertenecía. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros estaban ligeramente caídos, en la tensión en sus manos, en la mirada que evitaba encontrar la mía de inmediato. No llevaba la ropa ostentosa que solía exhibir con orgullo, ya no tenía el reloj de marca ni los zapatos caros. No estaba destrozado ni en harapos, pero la imagen que tenía frente a mí era la de un hombre que había sido despojado de la burbuja que lo había protegido toda su vida. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era denso, pesado, lleno de todos los años de palabras no dichas y decisiones que nos habían llevado a este punto. Finalmente, él fue quien habló primero. Con una voz más baja de lo que recordaba, dijo que lo sentía, que sabía que había cometido errores y que entendía si no quería escucharlo, pero que necesitaba verme, que no tenía a nadie más. No respondí de inmediato. Lo miré por unos segundos, dejando que el peso de su confesión cayera sobre él antes de dar un paso al costado y permitirle entrar. No lo invité con calidez, no le di la bienvenida con una sonrisa. Simplemente me hice a un lado, dejándole claro que si había venido a buscarme, no iba a recibir el mismo trato que habría esperado años atrás. Se sentó en el sofá con la incomodidad de quien está en un lugar que ya no le pertenece. Lo observé por un momento, notando cómo sus manos se apretaban entre sí, como su respiración era más pesada de lo normal, como si estuviera preparándose para decir algo que le costaba admitir. Finalmente, lo dijo. Con voz temblorosa, me confesó que las cosas en casa eran un desastre. Su padrastro había agotado todos los recursos, y su madre estaba tratando de sostener lo poco que quedaba de la vida que solían tener, pero todo estaba colapsando. Ya no había lujos, ya no había comodidades, y lo peor de todo era que, por primera vez en su vida, no tenía idea de qué hacer. Sus estudios habían quedado a medias, sus amigos, los mismos que se reían con él en la mansión y que lo acompañaban a los viajes exclusivos, lo habían dejado atrás en cuanto su vida dejó de ser interesante para ellos. No tenía trabajo, no tenía dinero y, más importante aún, no tenía un plan. Se quedó en silencio después de soltar aquellas palabras, esperando mi reacción. Sabía lo que estaba pidiendo, aunque no lo había dicho con todas sus letras. Quería mi ayuda, quería que yo lo acogiera como si los últimos años no hubieran existido, como si pudiéramos retroceder el tiempo y borrar todo el dolor que había causado. Pero yo no soy un hombre que olvida con facilidad. Me tomé mi tiempo antes de responder, dejando que el peso de su propia situación se hiciera más insoportable con cada segundo que pasaba sin que le ofreciera la solución que esperaba. Finalmente, con voz calma, le dije que lo entendía, que sabía lo difícil que debía ser para él enfrentarse a esa realidad. Pero que no podía simplemente aparecer en mi puerta después de años de ignorarme y esperar que todo volviera a ser como antes. Le recordé, con la misma frialdad con la que él me había tratado en su momento, que él había elegido su camino, que él había sido quien se alejó, quien decidió que yo no encajaba en su mundo. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor contenida, pero no dije nada para suavizar el golpe. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hiciera la pregunta que había evitado formular directamente desde que llegó. Me preguntó si podía quedarme con él, si podía ayudarlo hasta que pudiera encontrar una forma de salir adelante.
No fue una súplica abierta, pero su voz traicionaba la desesperación que intentaba ocultar. Lo observé, midiendo mis palabras con cuidado antes de responder. Le dije que no iba a darle una solución fácil, que si realmente quería mi ayuda, tendría que ganársela. No le ofrecí un techo sin condiciones, no le abrí los brazos como él esperaba. En cambio, le di una opción: trabajar. Le dije que tenía un amigo con un taller mecánico que siempre necesitaba manos extra y que, si realmente quería salir adelante, podía empezar desde ahí. No era el tipo de trabajo al que estaba acostumbrado, no tenía oficinas elegantes ni comodidades, pero si quería mi apoyo, iba a tener que demostrar que estaba dispuesto a esforzarse. Esperé su reacción con atención. Al principio, vi la vacilación en sus ojos, la sombra de su viejo orgullo intentando aflorar, la indignación de un joven que, hasta hace poco, vivía con la certeza de que nunca tendría que ensuciarse las manos. Pero cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, de que no había otra opción, su expresión cambió. Finalmente, asintió con la cabeza, aceptando mi oferta con voz baja. No le di palabras de aliento, no le prometí que todo estaría bien. Lo dejé sentado en el sofá por unos minutos más, dejándole que asimilara su propia realidad antes de decirle que se preparara, porque a partir de ese momento, si quería mi ayuda, iba a tener que ganársela con sudor y esfuerzo. Actualización 4. El primer día en el taller fue un choque con la realidad para Andrés, uno que ni sus peores miedos habían anticipado. Había llegado vestido con una ropa que, aunque sencilla en comparación con lo que solía usar, aún reflejaba la mentalidad de alguien que nunca había trabajado en su vida. Camisa limpia, zapatos deportivos sin una sola mancha, un leve perfume que probablemente aún conservaba de su antigua vida. Pero nada de eso importaba. No donde estaba a punto de entrar. Cuando le presenté a Jorge, mi viejo amigo y dueño del taller, su mirada dejó ver un destello de duda. Jorge es un hombre curtido por los años, con manos llenas de grasa y una voz grave que refleja la dureza de alguien que ha pasado toda su vida en trabajos pesados. Lo miró de arriba abajo con el escrutinio de quien sabe reconocer a un niño mimado a kilómetros de distancia. Yo no le di ninguna explicación. Solo le dije que Andrés iba a trabajar ahí y que no debía tratarlo de manera diferente a ningún otro empleado. Y así fue como mi hijo, el mismo que una vez despreció mi auto por ser demasiado viejo, terminó agachado, limpiando aceite del suelo y levantando neumáticos bajo un sol abrasador. El primer día fue difícil de ver. No porque sintiera lástima, sino porque noté cómo su orgullo lo carcomía por dentro con cada tarea que le asignaban. No protestó, al menos no abiertamente. Sabía que no tenía opción. Pero su rostro, cada vez que le decían que debía cargar herramientas, limpiar motores o recoger partes pesadas, hablaba por él. La incomodidad, la humillación silenciosa de verse reducido a algo tan básico, lo golpeaba con cada hora que pasaba. Jorge no tuvo piedad. Lo trató como a cualquier novato en el taller, lo envió a hacer las tareas más sucias, las que nadie quería, y no le concedió ni un solo gesto de amabilidad. Le habló con la rudeza con la que se habla a alguien que tiene que aprender desde abajo. Y eso fue exactamente lo que yo quería. El primer día, Andrés llegó a casa con las manos sucias y la camisa cubierta de grasa. No dijo mucho. Se limitó a sentarse en la mesa con una expresión de agotamiento que no había visto en su rostro desde que era niño y jugaba en el parque hasta quedar sin aliento. Intentó disimularlo, pero no pudo evitar soltar un leve quejido cuando estiró los brazos. Sus músculos, acostumbrados a la comodidad de su vida pasada, no estaban preparados para el esfuerzo físico. Yo no hice ningún comentario. No le pregunté cómo le había ido ni le ofrecí palabras de ánimo. Solo serví mi cena y comí en silencio, dejándole claro que este no era un proceso en el que iba a recibir apoyo emocional. Si quería aprender, iba a hacerlo solo. Los días siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Cada mañana salíamos juntos, él con la ropa que poco a poco se iba llenando de manchas imposibles de quitar, yo con la misma rutina de siempre. En el taller, lo veía luchar contra su propio orgullo, intentando no mostrar debilidad mientras aprendía cosas básicas como cambiar una llanta o usar una llave inglesa. Jorge le gritaba cuando hacía algo mal, y los otros empleados lo miraban con la desconfianza natural de quienes ven a alguien que claramente no pertenece a ese mundo. Las primeras semanas fueron un infierno para él.
Lo sabía porque cada noche, cuando regresábamos, notaba como sus manos, antes suaves y sin una sola marca, empezaban a endurecerse con la piel rota por el trabajo rudo. Notaba cómo su postura cambiaba, cómo su espalda se resentía después de horas de estar inclinado bajo un auto. Y aunque nunca dijo una palabra de queja frente a mí, en sus ojos podía ver lo que realmente sentía. Esto no era la vida que esperaba cuando decidió venir a buscarme. Pero yo no iba a hacerlo fácil. Hubo momentos en los que noté su frustración. A veces, cuando pensaba que no lo veía, apretaba los puños o soltaba un suspiro de cansancio mientras se frotaba la cara con ambas manos, como si intentara contener el enojo de haber terminado en esa situación. No era enojo hacia mí, sino hacia él mismo, hacia la versión de sí mismo que había creído que el dinero y la comodidad durarían para siempre. Sin embargo, lo más importante ocurrió cuando finalmente se quebró. Fue un miércoles por la noche, después de una jornada especialmente difícil en la que Jorge lo había obligado a cargar cajas de herramientas pesadas durante casi toda la tarde. Llegamos a casa y, como de costumbre, nos sentamos a cenar en silencio. Pero esta vez, en lugar de comer con normalidad, Andrés dejó los cubiertos a un lado y, con voz temblorosa, me dijo que no entendía por qué lo estaba haciendo pasar por eso. Me miró con una mezcla de enojo y desesperación cuando me dijo que él había venido a buscarme porque me necesitaba, no porque quisiera ser humillado. Que si lo que quería era hacerlo sufrir, ya lo había logrado. Lo miré fijamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire por un momento antes de responder. Con voz calmada, le dije que lo único que estaba haciendo era darle lo que él siempre quiso. Que cuando me apartó de su vida, cuando decidió que su padrastro era mejor, cuando me hizo a un lado sin remordimiento, él mismo había tomado la decisión de aprender por las malas lo que significaba vivir sin una red de seguridad. Esta es la vida sin privilegios, Andrés, le dije con voz firme, sin apartar la mirada. Esta es la vida que le toca a la gente que no tiene a alguien que le pague todo. ¿Te duele? Qué bueno. Porque así es como te das cuenta de lo que realmente vale el esfuerzo. Esperé su respuesta, pero no dijo nada. Solo se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa, como si finalmente comprendiera que esto no era solo un castigo, sino una lección que había tardado demasiado en aprender. No hubo más discusiones después de esa noche. Siguió trabajando, siguió esforzándose, siguió sintiendo en carne propia lo que significaba ganarse la vida con el sudor de la frente. Pero algo había cambiado en él. Poco a poco, la arrogancia en su rostro se desvaneció, reemplazada por algo que no había visto en mucho tiempo, humildad. Sabía que se estaba acercando el momento en el que iba a hacer la pregunta que había estado guardando desde el primer día. Quería saber si lo perdonaba. Pero lo que no sabía era que mi respuesta ya estaba decidida. Porque por más que el esfuerzo lo hiciera reflexionar, por más que la lección estuviera en marcha, la venganza aún no estaba completa. Actualización 5. Los meses pasaron con la implacable certeza del tiempo que no se detiene, y con ellos, fui testigo de la lenta transformación de mi hijo. Al principio, su mirada aún conservaba rastros de la soberbia que había cultivado durante años, ese aire de superioridad que le había sido inculcado en la casa de su padrastro. La creencia de que el mundo estaba a sus pies y que todo lo que necesitara debía llegarle sin esfuerzo. Pero el taller lo cambió. El trabajo, el cansancio, la crudeza de una vida sin privilegios, se encargaron de arrancarle cada fragmento de esa falsa seguridad. Poco a poco, sus manos suaves se volvieron ásperas, su espalda se acostumbró al dolor del esfuerzo físico, y su mente, antes adormecida por el dinero fácil, comenzó a comprender lo que significaba realmente ganarse la vida. Lo veía en los pequeños detalles, en la forma en que dejó de fruncir el ceño cada vez que le daban una orden, en cómo empezó a respetar a los otros trabajadores, en cómo sus quejas desaparecieron hasta volverse simples suspiros de cansancio. Lo estaba aprendiendo, pero no porque yo se lo dijera, sino porque la realidad se lo estaba enseñando. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su silencio. En las noches, cuando regresábamos a casa, ya no intentaba justificar su pasado ni buscaba razones para convencerme de que era una víctima de las circunstancias. Simplemente cenaba en silencio, con la cabeza gacha, como si cada bocado fuera un recordatorio de todo lo que había perdido. No tardé en darme cuenta de lo que realmente estaba esperando mi perdón. No fue difícil notar las señales.
Pequeños intentos de conversación, frases casuales que llevaban en su interior la verdadera pregunta que no se atrevía a formular. Me hablaba de su infancia, de los momentos que solíamos compartir antes de que él decidiera apartarme, de los días en los que todavía me consideraba su padre sin condiciones. Me decía que recordaba cuando lo llevaba al parque, cuando lo enseñé a andar en bicicleta, cuando le contaba historias antes de dormir. Intentaba reconstruir un puente que él mismo había quemado con sus propias manos. Pero yo no iba a darle la satisfacción de hacerlo fácil. Esperé. Lo observé. Lo dejé en su incertidumbre, sin darle una sola respuesta clara, sin ofrecerle un indicio de que podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Y cuando finalmente vi que la duda y la ansiedad se acumulaban en su rostro con la desesperación de quien no sabe si tiene redención, supe que era el momento de darle la última estocada. Fue una noche fría cuando, después de cenar, Andrés finalmente se atrevió a decir lo que llevaba tanto tiempo guardando. Con voz temblorosa, me dijo que sabía que se había equivocado, que había sido un estúpido, un ingrato, un niño mimado que no supo valorar lo que realmente importaba. Me dijo que, si pudiera regresar el tiempo, jamás me habría dado la espalda, que nunca habría cambiado a su verdadero padre por un hombre cuyo amor se basaba en dinero y apariencias. Y luego, con un suspiro cargado de vulnerabilidad, me preguntó si algún día podría perdonarlo. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré directamente a los ojos. Y en ese momento, lo vi. Vi al niño que había criado, pero también vi al hombre que se había convertido en alguien que debía enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Me tomé mi tiempo antes de responder. Quería que cada palabra quedara grabada en su mente como un sello imborrable. Con voz firme, sin rastro de duda, le dije que no. Que el respeto se gana, y él lo había perdido hacía mucho tiempo. Que no bastaban unas palabras bonitas para borrar años de desprecio, que no podía simplemente aparecer en mi puerta cuando su mundo se vino abajo y esperar que yo lo recibiera con los brazos abiertos. Le dije que le había dado la oportunidad de aprender, pero que eso no significaba que pudiera recuperar lo que había destruido. Le pagué su último sueldo y le dije que no necesitaba seguir trabajando en el taller. Su tiempo ahí había terminado. No porque hubiera logrado redimirse, sino porque mi venganza estaba completa. Vi en su rostro la desesperación, el miedo de darse cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo, no había redención para él. Intentó hablar, decir algo, cualquier cosa que pudiera cambiar mi respuesta, pero simplemente me levanté de la mesa, recogí mi plato y me dirigí a mi habitación sin mirar atrás. No le di la oportunidad de responder, de justificarse, de llorar. Solo lo dejé ahí, con el peso de su propia culpa, con la certeza de que había perdido la única oportunidad que tenía para enmendar lo que había hecho. Al día siguiente, cuando desperté, ya no estaba en la casa. Su habitación estaba vacía, y su maleta había desaparecido. No me dejó una nota, ni un mensaje, ni una despedida. Se fue en silencio, de la misma manera en que yo lo dejé ir aquella noche cuando decidió que no encajaba en mi vida. Nunca volví a saber de él. No intentó contactarme de nuevo. No insistió en reconstruir lo que había destruido. Tal vez entendió que algunas heridas no se cierran con disculpas, que algunos errores son irreparables. O quizás, simplemente, aprendió la lección que la vida le quiso enseñar. Pero si algo tengo claro es que nunca lo busqué. Porque al final, él fue quien decidió perderme. Y yo solo le dejé vivir con esa elección.